Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido al podcast Mecánica para Dummies, donde intento explicar de la manera más sencilla posible el mundo del automóvil. Hoy, episodio 18.2, encendido y circuito eléctrico. Bien, continuamos con esta pequeña serie de episodios sobre la anatomía del vehículo, concretamente el motor, hablando del sistema de encendido y del circuito eléctrico propiamente dicho. Si os acordáis, en anteriores capítulos hablábamos de cómo la chispa de la bujía hacía que se produjese la explosión en los motores de gasolina que generaba el movimiento del motor en sí. ¿Y cómo se llega a esa chispa? Pues para eso está el sistema de encendido. La bujía requiere de entre 10 y 45.000 voltios para generar esa chispa. Pero el sistema eléctrico de nuestro coche suele ser de 12 voltios. Para aumentar ese voltaje tiene una o varias bobinas, luego llegaremos. Voy a empezar por el sistema más clásico, el de bobina y Delco, para seguir a lo que utilizan los coches hoy en día. En el sistema más clásico teníamos una bobina, que es la que generaba esos, vamos a decir, 10.000 voltios, por poner una cifra, es la que generaba ese alto voltaje, de la cual salía un único cable hacia la tapa del Delco o distribuidor. Bueno, en realidad su nombre es distribuidor. Delco es una marca comercial como tal, pero es una marca tan conocida que al final ha terminado dando nombre al aparato. Esto es algo que ya veremos qué ha pasado con alguna otra marca para otro componente. Pues bien, la bobina solo tiene una salida. ¿Cómo alimenta a los varios cilindros? Vamos a poner en este caso que sean 4, que es el motor típico. ¿Cómo alimenta a los varios cilindros? Pues para eso está el distribuidor, el Delco. El Delco tiene 5 cables. Seguro que en coches antiguos recordaréis haber visto una tapa que suele ser roja, a veces amarilla, negra también, de la que salen 5 cables gordos, 4 que van a la bujía y otro que va a una cosa redonda que en este caso es la bobina. Pues bien, la bobina coge los 12 voltios, los convierte en 10.000 y mediante ese cable gordote va al Delco. El Delco lleva un rotor por dentro que coge su movimiento del árbol de levas que hablábamos en el anterior capítulo. Por tanto, está acompasado al movimiento del motor y ese rotor va, digamos, uniendo los contactos del centro con el de cada uno de los extremos, que es el que corresponde a cada cilindro. Los motores tienen lo que se llama un orden de encendido, y es que no todos los cilindros encienden en el orden que podemos pensar, primero el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4. No. Un orden de encendido muy común, pero que no tiene por qué ser así, cada fabricante pone el que quiere, es el 1-4-3-2, por ejemplo. O el 1-3-4-2. Bueno, hay muchas posibilidades. Y esto solo en motores de 4 cilindros, imaginaros en motores más grandes. Pues bien, por eso tenemos que tener tanta precaución cuando cambiamos las bujías o las sacamos para verlas, de no colocar mal el cable de la bujía, porque si no podría resultar en que se produjese una chispa en ese cilindro cuando no está la mezcla comprimida y a punto de explotar, con lo que el motor no funcionaría. Además, por ese motivo es muy importante que los cables de bujía estén en muy buen estado para que no se produzcan pérdidas, porque si no llegan el suficiente voltaje no se produce una chispa adecuada. Asimismo, es muy importante elegir la bujía adecuada a nuestro motor. Yo, mira, os voy a contar una pequeña anécdota personal. Mi otro coche, cuando yo le compré, sospechando que nunca le habrían cambiado las bujías, pues dije, mira, las compro y se las pongo. Tenía el coche 7 años, 90.000 kilómetros, digo, no se las han cambiado nunca. Bueno, cuando las saqué, efectivamente, tenían la pinta de que llevaban ahí desde que salió de la fábrica. Bueno, pues fui a mi tienda de autorrecambios, pedí unas bujías para ese coche, sacaron el catálogo de Bosch y me dieron esas bujías Bosch. ¿Eran malas esas bujías Bosch? No eran las adecuadas a ese modelo. Cuando hace poco, el año pasado, decidí que ya le tocaba otra vez cambiarle las bujías, aprovechando un poco de tiempo libre, decidí hacer un poco de investigación.
resultando que ese motor en concreto era muy pejiguero con las bujías y necesitaba de una referencia concreta de la marca NGK. Bien, fue ponerle esas bujías y el coche empezó a gastar 1 litro menos a los 100. Ya veis. Y yo tanto tiempo pensando, y el coche, a ver, y con las Bosch iba bien, pero con las NGK iba mejor y gastaba menos. Ya veis lo que es elegir las bujías correctas. Mi cuñada le pasó una cosa parecida con un Ford Escort, que en su momento lo llevó a un taller, no le pusieron las bujías adecuadas y el coche le iba muy mal. Se lo llevó a un mecánico de mi confianza, que nada más que lo oyó, dijo, estos son las bujías, le puso las que correspondían y a funcionar. Ya veis, la importancia. Por eso hay que, si vamos a cambiar las bujías, que es una operación que podemos hacer nosotros mismos, la mayoría de los coches es más complicado llegar hasta las bujías que sacar las bujías en sí, que solo necesitas una... Sí que es verdad que por el tamaño de la bujía en sí necesitas una llave específica, pero que puedes encontrar en cualquier tienda de autorrecambios por muy poco dinero. Generalmente cuesta más llegar hasta ellas en sí que sacarlas. Pero bueno, si nos decidimos a cambiar las bujías, aparte de tener precaución de no mezclar los cables, tenemos que tener la precaución de elegir las bujías concretas. Para esto, como siempre, y ya hacía muchos episodios que no lo decía, mirar el manual del coche, que ahí viene. Porque sí, amigos, en mi manual venía que había que usar esas NGK. Pero ya sabes, en casa del herrero, cuchillo de palo. Bien, seguimos que me lío. Bien, tenemos ese Delco que decíamos, que mediante la rotación del rotor, para la redundancia, que coge el movimiento del árbol de levas, traspasa ese voltaje de la bobina a la bujía según le va tocando, digamos. Claro, la posición de ese Delco con respecto al bloque va a avanzar o retrasar el encendido, que es esto que hablábamos, que los fabricantes juegan con ello, porque a día de hoy ya es muy raro encontrar Delcos y bobinas. A día de hoy la bobina, entendiendo como tal el aparato que genera ese gran voltaje desde los 12 voltios, suele estar integrado en el propio cable de la bujía, y es más, en la mayoría de los motores modernos de gasolina, como suelen ser culatas multiválvulas de más de una válvula por admisión o escape, o sea, 16 válvulas en motor de 4 cilindros, la bujía se ve relegada a ir en el medio, digamos, en la parte de arriba, en vez de un lateral de la culata. Al estar los árboles de levas, como decíamos, esto del DOHC, al estar los árboles de levas encima de la culata, eso hace que para llegar a la bujía haya que meter una llave a través de un tubo, digamos. Pues bien, en el espacio que ocupa ese tubo se mete la propia bobina, que es de una pieza, a la que llega un cable pequeñito normal de 12 voltios. Porque es una pequeña computadora electrónica la que decide cuándo encender esa bobina y por ende la chispa de la bujía. Esa es la gran diferencia entre el sistema antiguo, digamos, el que puede haber, por ejemplo, en un SEAT 127 y en cualquier coche moderno, pues digamos, de 15, 20 años para acá. Los motores diésel, aunque no precisan de chispa para su funcionamiento, sí tienen unas bujías de calentamiento. Si os acordáis, la ignición se produce porque al comprimir el aire le calientan tanto que en el momento que entra gasoil se inflama. Pues bien, cuando hace frío, para ayudar al arranque, los motores diésel tienen unas pequeñas bujías de incandescencia que lo que hacen es ponerse al rojo vivo para calentar el aire dentro del cilindro, para que sea un arranque más fácil. Por eso, aunque en los motores modernos cada vez lo tienen menos, por eso los coches con motor diésel tienen una luz en el cuadro que suele tener como una especie de resistencia que hay que dejar que apague antes de arrancar en los motores más antiguos. En los motores modernos todo eso va gestionado de una manera automática y el calentador se enciende o no dependiendo de la temperatura que mida dentro del cilindro y bueno, otro mirada de cosas que os podéis imaginar a día de hoy con el avance de la electrónica en el mundo del automóvil. Bueno, hemos hablado del circuito de encendido. Vamos a hablar ahora a rasgos generales, el sistema eléctrico del coche. Tenemos esa batería de 12 voltios, que si os acordáis ya dedicamos un episodio a cómo cambiarla. Pues bien,
el consumo eléctrico del coche, pues el voltaje para la radio, para las luces, para las ventanillas eléctricas, para el aire acondicionado, para todo consumo eléctrico, incluso el de las propias bujías en sí, no sale de la batería, sale del alternador o dinamo, también conocido. Bueno, en realidad un dinamo y un alternador no es lo mismo, tienen principios de funcionamiento distintos, aunque sirven para lo mismo. Solo que las dinamos ya llevan unos 30 años en desuso porque un alternador es mucho más eficiente, es más pequeño y da más potencia. En realidad, todo el consumo eléctrico del coche mientras está en marcha sale del alternador. El alternador es un aparato que, como la dinamo de las bicicletas, convierte movimiento, en este caso el giro de su eje, a través de una correa que suele ir al cigüeñal. Es lo que se conoce como la correa de accesorios, también correa de alternador. Convierte ese movimiento del cigüeñal en electricidad. La batería, digamos que sirve como de depósito intermedio para almacenar ahí electricidad, pero en general sale toda la electricidad del alternador. En realidad es un pelín más complicado que esto, pero lo estoy simplificando mucho. Por eso, cuando se rompe la correa del alternador, se nos enciende esa luz para indicarnos que la batería no está cargando. Entonces, sin alternador, la batería nos va a dar pues corriente para que funcione el coche, pues a lo mejor durante 10, 15, 20 minutos a lo sumo. Así que si veis esa luz de batería mientras vais en marcha, parar, porque probablemente tengáis un problema con el alternador, ya sea que se ha roto la correa o que el alternador ha dejado de funcionar, y tomaros tiempo para parar con calma, porque probablemente cuando paréis la batería se habrá descargado tanto que ya no podréis volver a arrancar y tendréis que llamar a la grúa. La batería es muy importante para el motor de arranque, porque claro, lógicamente, cuando el motor está parado, toda la corriente ha de salir de la batería. Cuando estás parado, la radio, si estás dentro del coche, o la luz de dentro, sale de la batería. Y el motor de arranque, que es el mecanismo que pone en marcha el motor de gasolina, sale la corriente de la batería. Por eso la batería ha de ser de X amperios. Esos amperios indican la capacidad de la batería y de ahí se saca directamente proporcional la corriente de descarga. Claro, motores más grandes o un motor diésel que ha de comprimir más el aire, requieren de un motor de mayor potencia y por ende más consumo para la batería, por eso necesitan una batería más grande. El motor de arranque es un pequeño motor eléctrico que tiene en su punta un piñón que engrana en el volante motor, que tiene un aro dentado, para dar esos primeros giros al motor. Pero no está siempre engranado. Para que no esté siempre engranado, para evitar ruidos y desgastes innecesarios, existe lo que se conoce como piñón Bendix. Volvemos a lo mismo, Bendix es una marca comercial, pero popularmente se le conoce así, desconozco si fue porque fueron los que lo inventaron, probablemente sea así, pero en España se le conoce como piñón Bendix, lo que son las cosas. De tal manera que al darle corriente al motor de arranque se activa un relé que mueve este piñón desplazable en la punta del motor. Es importante para evitar una sobredescarga a la batería que cuando estemos arrancando el coche, si le cuesta arrancar por lo que sea, nunca tengamos la llave girada del motor de arranque más de 8 segundos. Es preferible cuando estéis dando que un motor le cuesta arrancar, 1, 2, 3, cuando llegas a 8, sueltas, dejas un poco que recupere un pelín la batería, vuelves a intentar, pero nunca más de 8 segundos. Y bien, con esto dejamos más o menos finiquitado el sistema de encendido y el circuito eléctrico del coche. Evidentemente se puede profundizar muchísimo más, pero vamos a ir hablando a grandes rasgos y ya iremos profundizando. También, si queréis que profundice en algún tema en concreto, por favor, podéis contactarme en @mecanicapoz en Twitter, en mecanicaparadamies.es, damies con U y 2 M's, podéis dejar un comentario en la entrada, o podéis mandarme un correo a mecanicapoz@gmail.com. Me despido aprovechando para comentaros que espero estar presente en las JPoz. Como es una cuestión de trabajo, hasta el último momento no sabré si podré ir, pero bueno, ya lo iré comunicando por Twitter. Yo espero poder estar, así que deseadme suerte y si estáis por allí, pues nos vemos.